de los japoneses, eso es cierto. ¿Ves? Que crujiente, esto sí que tenemos que hacerlo siempre a última hora, lo de la tempura. Es muy rápido, ¿no? La última hora lo de la tempura, porque a ver, es que te pasan por aquí sí. la mano misteriosa, un paño de cocina. Sí, claro, lógicamente tengo aquí un colega, Sergio, que si no fuera por él, pues esto no funcionaría, ¿vale? En la cocina es bueno tener ayuda, ¿verdad? Siempre, siempre. Bien, ahora ponemos unos bastoncillos de zanahoria. Siempre procuramos las verduras cortarlas muy finitas, ¿sí? Porque están crudas completamente, ¿eh? Claro. Entonces pues van a quedar pues poco hechas, ¿eh? Van a quedar un poco semicrudas, pero bueno, al tacto luego al dente, sin más, al dente. Y la verdad es que quedan geniales, ¿eh? Pero esto ya digo, siempre hay que hacerlo a última hora. Lo que pasa es que aquí vamos por paso, porque como cuesta un poquito más hacer las verduras, pues lo hacemos así. Vale, yo querría que hiciéramos un inciso, si te parece, sí, Ángel, y que nos enseñaras, en el horno tienes algunos de los ingredientes de la salsa romesco. Sí, si puedes sacarlos, sí, para explicar alguna cosilla que me ha parecido antes interesante. Sí. Claro, ya les hemos dicho que este plato está muy rico, pero lleva algunos pasos, vale. Hemos visto que el ajo lo habéis metido tal cual, entero, la cabeza entera, porque sí, luego me imagino que es más fácil pelarlo. Todo esto lo pelamos, pelamos el tomate también, y con esto lo trituramos, hacemos un puré, ¿vale? Y como he dicho antes, con la almendra, un puré que te pasa ya por aquí, Sergio. Bueno, aquí ves, bien trituradito, nos queda aquí un romesco. Y esta sería la salsa romesco, vale. ¿Qué hacemos ahora? Tenemos la tempura por un lado, que hemos adelantado un poquito, la salsa que la dejamos aquí. Tenemos un poco de desorden que creo que te lo he provocado yo al mandarte cambiar de cosas. Pero bueno, no te preocupes, te voy a ir ayudando a recoger y si no, cuando acabe, pues me quedo aquí a limpiar. No estaría mal, ¿eh? En realidad te lo he dicho de boquilla. Ah, vale. Vale, vamos a preparar ya esas navajas. Yo creo que nunca más me voy a equivocar del nombre. Sí, bueno, ¿sabes cómo no se equivoca uno? Lo que pasa es que sería un poco, si te cortas, cuando te cortes un poquito con esto, ya verás cómo no... Hombre, no hay que llegar al exceso tampoco, Ángel. No, pero es que es así, el tema era ese. Porque bueno, que le tengas un poco de respeto, ¿no? Esa Concha. Esto corta como una navaja. Así es, Alba, hay que tenerle un poco de respeto. Bueno, ¿en cuánto tiempo se hace a la plancha una navaja? ¿En un tristras? Lo podemos hacer a la plancha, lo podemos hacer al horno o marcarlo ligeramente en una sartén. No tenemos nada más que hacer, ¿eh? Bueno, pues necesitaríamos igual un plato para emplatar, ¿verdad? Sí, lo tengo por aquí. A ver, ¿te voy apartando las navajas que no utilicemos? Exactamente. Vale. ¿Ves lo que te digo yo? Yo tengo aquí un futuro. Por lo menos de ayudante de cocina, de cocinera no, ¿eh? Una cosa que no hemos explicado, las ñoras tienen que estar a remojo también para el romesco, ¿vale? Vale. Bueno, y esto es así, simplemente poner un poquito de romesco. Ponemos los espárragos, los tenemos por aquí cocidos. Perdona, ¿eh? No te preocupes. Uy. Vale. Ahí vemos esos que los tenemos por aquí. Sí, 3 espárraguitos. Ponemos las navajas. Las navajas que son del mismo color pero no saben igual. Nos lo vamos a hacer un poco más pequeñito. Vale. Y ahora ya terminamos con un poco de tempura. Ponemos las tempuritas por aquí, las verduritas. Lo que tengamos, sí, calabacín, zanahoria, incluso si queréis poner algún trozo de alcachofas. Y ya tenemos el plato. En todo caso, lo podemos hacer una gotica de aceite de oliva encima de las navajas, ya está. Pues lo vamos a enseñar a todos nuestros telespectadores. Y además verduras, las navajas y los espárragos y verdura que apetece mucho en verano, ¿verdad? Ahora a disfrutarlo y que no te toque fregar, ¿eh? Gracias, Jennifer. Y después de merendar continúa la fiesta en Remolinos, porque en verano otro de los sinónimos, ¿verdad, Yolanda? Es esta imagen, la de los novillos. No falla y no falla aquí en Remolinos, porque ya hemos venido diciendo a lo largo de toda la tarde, primero en la calle Mayor y ahora en la plaza, que en Remolinos hay muchos aficionados al mundo taurino. Y aquí estamos viendo un ejemplo y bueno, Alfredo, que es alcalde de la localidad, nos puede dar fe de ello, porque Alfredo, a mí me han dicho que usted es aficionado desde pequeño y que estos son uno de los días más felices de los que puede usted disfrutar aquí en la localidad. Por supuesto, para todo remolinero los días de fiesta de su pueblo son los días principales del año. Privilegiado te has cogido, cuando mejor nos lo pasamos todos juntos, ¿no? La verdad es que siempre que hay buena convivencia, pues da gusto. Y la afición taurina, pues bueno, desde chico sí que la tenemos. Yo he recorrido, y lo sabe todo el mundo que conoce todas las fiestas de todos los pueblos alrededor. Las vaquillas me han gustado mucho, pero bueno, la verdad es que el recorte puro no me he atrevido nunca porque he sido poco valiente, pero bueno. Bueno, alcalde, que me estaba diciendo Alba que hemos escogido un lugar privilegiado. Yo no sé si usted había visto alguna vez los novillos desde aquí arriba. Pues yo creo que es la primera vez que estoy aquí. La verdad es que pega un poco el sol en la capota, no está tan bien como pensaba, pero la verdad es que la vista es buena, pero no había estado nunca. Bueno, estamos esperando a que salga el siguiente novillo, que además es uno de los novillos bravos de la tarde, y queríamos estar aquí también con Eusebio, porque allá donde va Aragón en abierto, a las vaquillas, se encuentra uno con Eusebio. Pero ¿cuánta afición, Eusebio? Bueno, no es afición, simplemente me gustan las vacas y como somos funcionarios y por la tarde no tenemos nada que hacer,
Hombre, venimos a las vacas. Es una Uy, tradición ya que desde sinceridad ante pequeño todo. la tengo arraigada. Que no hacen nada porque trabajan en horario de mañana. En horario de mañana y por la tarde la tiene libre, que quede claro. Claro. No, cuando no trabajamos es por la mañana y cuando no vamos es por la tarde. Como Bueno, muchos. el caso, Uy, uy, que uy. donde hay una vaca, allí está Eusebio. Siempre y cuando el tiempo y el dinero me lo permite, porque claro, como está el gasoil ahora, pues tampoco es plan de tirar el dinero, pero sí, normalmente sí. Bueno, pues continúan en Remolinos esta tarde de vaquilla, por lo menos durante 1 hora y media más. Y vamos a ver desfilar, hemos visto uno de los novillos, a otros 9. A lo Pues largo desde de la luego tarde. tienen fuerza y ganas para rato. Sé que llevan toda la tarde de vaquilla en vaquilla, eso en Remolinos, pero en Sobradiel pasa lo mismo, porque Cristina también lleva una tarde muy taurina. Hola, Cris, de nuevo. Hola de nuevo, Alba, una tarde muy taurina y estamos totalmente sorprendidos por la edad de este chico, Juan Torres, Juanito, torero. Antes hablábamos con él, lo veíamos muy tranquilo y ahora lo seguimos viendo igual de tranquilo, pero en el ruedo toreando a esa becerra, Rosa. Estamos viendo un torero muy joven. ¿A usted no le sorprende ver a un chico tan joven de 15 años con una becerra? Demasiado jóvenes para que se les pongan tanto. Pero mira, como les gusta y va bien. Bueno, les presento a Rosa, que ha venido a ver los toros, que viene con Goya, que viene preparada, como hay que venir a los toros, con abanico y con la rama esta que está así por los mosquitos, ¿verdad? Claro, que es que vienen bien preparadas. Y una cosa que le vamos a pedir a los del Ayuntamiento de Sobradiel, Goya, que es que antes en el burladero usted no veía, que hacen las vallas muy altas, que la pobre en el burladero no veía y lo tuvimos que subir a una caja. Tiene que ser por los toreros. Bueno, Goya, que también es muy aficionada. Antes estaba en la puerta de su casa, ha visto el encierro, Goya, y ahora, mire, fíjase, un chico de 15 años toreando, ¿qué le parece? Pues muy bien. Muy bien, ¿verdad? Así empezó el Juli, claro, lo que decía yo, que este chico tiene edad para torear, pero no tiene edad para conducir. Pues sí, sí. Como Juli. Como el Juli. Esto tiene que empezar de jóvenes los chicos, si no... Claro, tiene que empezar de jóvenes para ir demostrando su talento y aquí tenemos al padre. Que le vamos a interrumpirlo justo, Juan, porque sabemos que está muy atento ahora mismo a su hijo. 15 años, bueno, antes nos contaba que usted cuando le dijo que quería ser torero, les gustó, no les sorprendió y aparte, bueno, esto le viene de familia, ¿no? Sí, era muy difícil, entonces era muy difícil y ahora también es difícil, pero bueno, yo creo que lo vamos a ¿Cuántos intentar años tenía, y Cristina, creo que cuando el lo chico tiene decidió ya cualidades Juan? para poder llegar. Nos llevan a una gente que lleva Aurelio, un picador de espla, y vamos a intentar ayudarle. Yo creo que el chaval puede funcionar. Pero incluso eso, bueno, lo voy a contar, me lo decía antes el ganadero, que este chico tiene lo que hay que tener, lo dijo de una forma más gráfica, pero dijo que tiene lo que hay que tener para ser torero, que empezó muy joven. Él nos decía, empecé de pequeño, claro, tiene 15 años, no vamos a decir que sea pequeño, pero es muy joven, ¿no? ¿Cuándo empezó? Bueno, tú fuiste novillero, ¿cuándo cogió su primer capote o cuándo le viste dar su primer pase, que bueno, a lo mejor no era un becerro, era algo más pequeño, ¿no? Sí, le eché una becerrita con 4 años y le formó un lío tremendo. Estaba todo el día entrenando. Y con 2 añitos ya pues ya veía los toros ya. Se callaba solamente con una cinta que le ponía de toros, nada más. Y es que lo lleva desde pequeño ya. Lo lleva de pequeño y yo creo que es así. Su tío es matador de toros, en activo además, Antonio Torres, ¿no? No, Ricardo Torres. Sí, en activo. ¿Y le acompaña? Porque claro, a él le gustará también estar en el mundo taurino, ¿no? Ir aprendiendo poco a poco. Sí, está todos los días con él, entrena todos los días con él. Y claro, lo lleva él. Lo enseña él, la tauromaquia que tiene él, pues intentamos que pues él haga lo mismo más o menos y el valor que tiene Ricardo pues tiene un valor descomunal y no funciona por la espada y tal, pero bueno, ahí estamos con él también, a ver si podemos, que vaya a Madrid este año y a ver si podemos que tenga suerte este año. Juan, te queremos pedir, nosotros también le deseamos suerte. Antes le preguntamos, por ejemplo, al ganadero que nos ayudase a entender lo que era un buen recorte. Nosotros ahora vemos a Juan Torres, Juanito, lo vemos muy bien, pero tú que sabes más de esto que yo, por ejemplo, y que conoces a tu hijo, ahora lo que está haciendo, bueno, ¿cómo lo está haciendo? ¿Qué es lo que nos tenemos que fijar? Pues mira, está tratando muy bien, lo que pasa es que la becerra pues no la acompaña porque no tiene poquita fuerza y no la ayuda, pero si fuera un poquito más fuerte pues iba a hacer el toreo que el que está haciendo. Está tratando muy bien, la becerra no tiene fuerza, lo único que no tiene fuerza, si la ayudara un poquito más pues estaría mucho mejor. Bueno, pues dicen que de casta le viene al galgo y a este chico, Juan Torres, Juanito, le sobra casta, le sobra familia y como dicen, llegará lejos, así que ahí lo veremos. Nosotros nos despedimos ya y hoy con esto también terminamos las fiestas aquí en San Antonio Alba, pero ya sabes que habrá muchas más. Y seguiremos mañana pendientes de esas fiestas y también pendientes de la trayectoria de este joven torero. Nosotros nos despedimos, volvemos mañana con más toros, vaquillas, fiestas, no se lo pierdan. Hasta mañana. Ahora puedes limpiar el horno sin pisar la cocina.